El Hades. No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Ulises, preferiría ser labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera pocos recursos para mantenerse, a reinar sobre todos los muertos. Le dice Aquiles a Ulises en el canto 11 de la Odisea de Homero. El primer registro del que disponemos sobre la idea griega de la otra vida nos lo proporciona Homero, quien dibuja imágenes de los muertos como sombras errantes, fantasmas de sus antiguos seres, sin fuerza ni capacidad alguna, en un inframundo tenebroso llamado Hades, al igual que el dios que lo presidía y se hacía con los espíritus que lo poblaban. A nivel geográfico, el Hades evoluciona con el tiempo. En la Ilíada, Homero describe el inmenso río Océano, que rodeaba la tierra, plana y con forma de disco, y era la fuente de todas sus aguas dulces. De sus aguas nacían el sol, la luna y las estrellas, y en ellas se ponían. Se decía que el Hades se encontraba más allá del océano, mucho más al oeste, por lo que no se trataría de un mundo subterráneo. Otros autores, por su parte, consideraban que el Hades resultaba accesible para los vivos desde portales ocultos en la geografía de los valles y las montañas que los rodeaban. Así, por ejemplo, se pensaba que las actuales cuevas del monte Matapán, en la península griega de Maní, eran el lugar por donde Hércules había arrastrado a Cerbero y por donde Orfeo había accedido al inframundo para rescatar a Eurídice, o que el lago sin fondo Alcíone, actualmente desecado, que se hallaba en Lene, cerca de la costa oriental del Peloponeso, al sur de Argos, era un portal infernal vigilado por la monstruosa Hidra, y constituía la supuesta entrada utilizada por Dionisos para acceder al inframundo y hallar a su madre Sémele. Según la descripción de Grecia de Pausanias, no hay límite a la profundidad del lago Alcíone, y no sé de nadie que haya ideado la forma de poder alcanzar su fondo desde que ni siquiera Nerón, quien tenía cuerdas de varios estadios de longitud y la unió, atándoles plomos y no omitiendo nada que pudiera ayudarle en su experimento, fuera capaz de hallar límite alguno a su profundidad. Todo nadador que intenta cruzarlo es arrastrado a su fondo, aspirado a las profundidades, y desaparece sin dejar rastro. Y estaba, asimismo, el cráter volcánico del lago del Averno, en la región de Campanie, en el sur de Italia, que los romanos consideraban otra entrada al inframundo y que se trataba del portal empleado por Eneas para su descenso a la Eneida de Virgilio. Una vez que se había descendido, era necesario superar un gran obstáculo para alcanzar los confines del Hades, uno de los lugares más famosos de la geografía escatológica. Se trataba del terrible río Estigia, que rodeaba el inframundo 7 veces y se conocía como el río del odio y los juramentos inquebrantables, y, en ocasiones, se afirma que los dioses hacían juramentos junto a sus aguas. El río solo podía cruzarse con la ayuda del barquero Caronte. Y además del Estigia, se mencionan otros ríos del inframundo. El Aqueronte era el río oscuro y sin fondo del dolor y la pena, el Cosito era el río de los lamentos, el Flegetonte era el río del fuego, que quizás conducía a las profundidades del Tártaro y, por último, el Lete era el río cuyas aguas borraban la memoria y que los difuntos bebían para olvidar su vida anterior con la esperanza de poder reencarnarse. El intrépido viajero del Hades debía adentrarse en varias regiones. El Tártaro esperaba a los peores infractores, los campos elíseos eran el destino paradisíaco reservado para los más justos, los Lugentes Campi, o campos de las lamentaciones, eran el hogar de quienes habían derrochado su vida con un amor no correspondido y los prados de Asfódelos eran para las almas corrientes que no habían cometido ningún delito grave, pero que tampoco habían destacado tanto como para ser admitidas en los campos elíseos. Tras atravesar el Estigia, era necesario hacer frente a una variedad de bestias salvajes que custodiaban la zona antes de las puertas principales, entre ellas los centauros, Escila, Briareo, las gorgonas, la hidra de Lene, Gerión, Quimera y las arpías, si bien el más famoso es Kerberos, o Cerbero, el feroz can de varias cabezas que guarda la entrada. Si tenía éxito y lograba dejar atrás a estos guardianes, el difunto alcanzaría finalmente la casa del mismísimo Hades,
un triste laberinto de salas frías y oscuras que se encontraba rodeado de puertas cerradas, una recompensa bastante mediocre teniendo en cuenta todas las vicisitudes por las que era necesario pasar. Esta lúgubre imagen se enfatiza en la Odisea de Homero, cuando Ulises visita el Hades para consultar al adivino Tiresias en el canto 11. Allí descubre a las lánguidas almas que lo habitan, que son incapaces de comunicarse con él hasta que reviven al beber la sangre de carnero que les ofrece. No había escapatoria posible del Hades, ni tan siquiera el suicidio, se trataba de un lugar de castigo, aunque, incluso en su aspecto más horrible, se aleja de la magnitud de algunas de las penas más intensas del infierno cristiano. En la Odisea, Homero describe la sentencia de Ticio a ser descoyuntado en el suelo, donde 2 buitres le desgarrarán el hígado y los intestinos eternamente como venganza por haber empleado la violencia contra la esposa de Zeus, o la de Tántalo, obligado a permanecer sumergido en el agua hasta la altura de la barbilla, pero cuyo nivel descenderá cada vez que quiera beber, y, por supuesto, la de Sísifo, condenado a rodar una enorme piedra colina arriba, que siempre caerá de nuevo en el momento en que alcance la cima. Sin embargo, esta pintoresca mitología, tan fascinante en el aspecto narrativo, resultaba insuficiente a nivel escatológico para filósofos posteriores. Así, Lucio Anneo Séneca, filósofo estoico romano contemporáneo de Jesús, resumió su postura respecto a los planos de la existencia con la frase post mortem nihil est ipsaque mors nihil, después de la muerte, nada, y la misma muerte no es nada. Posiblemente Séneca hubiera disfrutado de la compañía de George Bernard Shaw, que escribió: ¿qué hombre puede ser tan extremadamente engreído para creer que una eternidad de sí mismo le resultaría tolerable siquiera a sí mismo? Y un epitafio contemporáneo a Séneca, recogido por el historiador Richard Latimore en Sims in Greek and Latin Epitaphs, temas en epitafios griegos y latinos, de 1942, coincide con su escepticismo: viandante, no pases de largo mi epitafio, detente y escucha, y entonces, cuando hayas conocido la verdad, continúa. No hay barcas en el Hades, ni barquero Caronte, ni Éaco que guarde las llaves, ni ningún can llamado Cerbero. Todos los que hemos fallecido y estamos abajo somos huesos y cenizas, no hay nada más. Lo que te he dicho es cierto. Ahora vete, viandante, para que no pienses que, aunque muerto, hablo demasiado. Aunque quizás esta postura romana posterior se resuma mejor en el formulismo funerario equivalente al DEP actual que era común en las tumbas romanas de la antigüedad, la abreviatura NF, F, NSMC, o non fui, fui, non sum, non curo, no existí, existí, no existo, no me importa. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre Hel, el infierno nórdico, y el Jahannam, el infierno islámico y los infiernos mesoamericanos. No se lo pierdan.